Estamos en compañía de nuestro primer invitado del día. Así es, y hoy la fórmula la tiene José Manuel Ubeira. Nació en la ciudad de Buenos Aires, es abogado y consultor en Derecho Penal, especialista en juicio oral y público. Actualmente representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como querellante en la causa en la que se investiga el intento de asesinato que sufrió en su contra. Doctor Ubeira, muy buenas noches, bienvenido acá a la fórmula y gracias por visitarnos. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Me pone triste verme ahí en el wall, lo joven que era, ¿no? A todos nos pasa lo mismo, quédate tranquilo. ¿No? A todos nos pasa lo mismo. Por eso no hay que ver fotos viejas. Así que nos concentramos en las actuales. ¿Qué te deja lo que pasó en estas últimas horas con el accionar de la Corte Suprema de Justicia metiéndose en las provincias y en las elecciones ya directamente? No, yo lo que creo que hay dos cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es la cosa de abogado, o sea, la parte jurídica del asunto, que es que, según tengo entendido, el trámite, digamos, de apelaciones de las Cortes Provinciales que llegó a la Corte Suprema estaba sobre el escritorio de los integrantes de la Corte del mes de diciembre. Lo que se dictó fue una medida de carácter cautelar. Generalmente las cautelares, para el que no sabe, son medidas que se tienen que decidir rápidamente, donde el juez lo que evalúa es la verosimilitud del derecho. En base a eso, otorga o no la medida cautelar. Ahora, digamos, hacer lugar a una medida cautelar en víspera de una elección, con lo que todo eso conlleva, que significa una expectativa, una campaña, una cantidad de gastos enormes que se han producido, parece de alguna manera que es una decisión que tiene que ver con el tono político que la Corte viene tomando desde hace tiempo, y si ustedes me preguntan, para mí es un golpe de Estado blando, porque en última instancia en un país que recuerda con muchísima preocupación todo lo que fue las intervenciones federales a las provincias y las cancelaciones que tuvimos de elecciones durante muchos años en la República Argentina, creo que es una de las decisiones más nefastas de esta Corte, entre las tantas nefastas que ha tenido en los últimos años. ¿Cómo lees o qué lectura le das a esto también en el contexto de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner? Acá aparecen nuevamente otros dos dirigentes proscriptos, más allá de que se le quita al pueblo sanjuanino, al pueblo tucumano la posibilidad de ir a votar, y cuando todavía quedan varios meses por recorrer hasta las elecciones nacionales, ¿crees que se va a poder llegar a octubre en un estado de cierta normalidad democrática? Y yo creo que esto es una escalada. Hoy es un día muy triste para la Argentina. Es un día muy triste. La verdad que mucho más allá de las consideraciones personales que merezcan los jueces, es en última instancia crear un estado de inestabilidad o de inseguridad de cara a una elección. Por eso digo que si esta medida se hubiera tomado en el mes de diciembre, podríamos haber discutido el recorrido, porque no se hubieran hecho las elecciones, los candidatos hubieran cambiado, no sé, hubiera habido un corrimiento de fechas, una cuestión electoral que se hubieran manejado entre los tribunales electorales. Pero en cualquier caso, todo esto lo que apunta es a generar todavía más incertidumbre en el país. Pero si a eso uno lo une con lo que dijo Rosati en esta Cámara Americana con la que estuvo el otro día, donde se constituyó prácticamente presidente de la República, porque habló de una constitución de tono capitalista. Yo creo que en el año 1853 los constituyentes no habían pensado en una constitución de tono capitalista. Habían seguido a Alberdi en base a ese punto de partida. Y la verdad que Alberdi dijo muchas cosas, pero de capitalismo no le había salido absolutamente nada. Y en cualquier caso me parece como que es un avance de un poder que se ha establecido ya desde hace rato. Yo recuerdo en la época de la pandemia, cuando favorecieron de alguna manera la posibilidad de que los chicos volvieran a las escuelas sin haber llamado a un solo, digamos, algún experito en pandemia, en este tipo de enfermedades, infectólogo o cosas por el estilo. Son cosas que uno va viendo que son avances lentos y pausados con respecto a lo que son potestades propias del Ejecutivo, y ese avance ha desnaturalizado a la esencia de la Corte. O sea que hoy lo que tenemos es un estado de anomia desde el punto de vista de las relaciones que podemos tener dentro del Poder Judicial. Y es la misma Corte que tiene la capacidad y la responsabilidad de supervisar a los tribunales inferiores. Claro. Por ejemplo, el tribunal que no está investigando el intento de magnicidio, el acto terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, o sea, él ejerce, la Corte es la cabeza del Poder Judicial. Hoy no aceptaron las recusaciones
tengo entendido. De Borinsky, de Hornos. De Hornos. En cualquier caso, si eso va en una escalada a la Corte, ya sabemos cuál es el resultado que va a tener. Entonces yo soy un convencido, y lo he planteado desde el primer momento a la vicepresidenta, y la única alternativa que tenemos son los organismos internacionales. Entonces, en el caso de la recusación de la jueza, nosotros ya estamos en una queja ante la Corte para agotar la instancia de la República Argentina e irnos afuera, ¿no? Claro. O sea, van a pedir que se aparte a la jueza Capuchetti ante tribunales internacionales. Ante los tribunales internacionales. Pero primero tienen que agotar las instancias locales. Locales. Entonces, nos delegaron el extraordinario, nos fuimos en queja, y ahora, dentro de la queja, en estos días, vamos a meter toda esta cuestión que se ha suscitado con este testigo que se presentó como un hecho nuevo, que de alguna manera pone en relevancia que lo que nosotros habíamos planteado al momento de la recusación, ahora, digamos, se concreta como una prueba, ¿no? Vos habías ya hace varios meses señalado que Patricia Bullrich tenía algún tipo de responsabilidad directa en este caso. No tengo ninguna duda. Ahora esto parece confirmarlo. ¿Crees que va a seguir habiendo nuevas revelaciones que muestren un mayor involucramiento de la candidata presidencial? Los paisanos dicen algo extraordinario, que la única forma que se acomoden los melones es con el camión andando, ¿no? Entonces esto va a ser así. Yo soy un convencido de que para, digamos, refrenar toda esta actividad antidemocrática que se está viviendo en el país, lo que hay que hacer es utilizar los mecanismos que el sistema te da. O sea, cuando con la Corte yo planteaba en la época de Macri que la Corte era inconcebible y que reclamaba el juicio político, bueno, ahora se hizo el juicio político con poquísimas expectativas, ustedes recordarán cuando se inició, y ahora resulta que de pronto hemos encontrado que en el juicio político nos hemos enterado de una cantidad de delitos cometidos dentro de la Corte que producen un escándalo. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay que retomar de alguna manera el camino que a uno le dan, sustanciar las instancias que tiene que sustanciar, discutir lo que haya que discutir, y yo creo, con un enorme optimismo, que todo esto va a salir muy bien. Y creo que Bullrich va a tener responsabilidades directas en la causa penal. ¿Qué sería que salga muy bien? Y que salga muy bien es que se conozca. Digamos, hay una parte que lo quiero decir porque, digamos, en la cantidad de información se pierde. Sabac Montiel, en uno de los chats que hay ahí en esta causa, dice que cuando salga de la cárcel va a estar hecho. Yo no sé si Sabac Montiel sabe positivamente, total no tenía nada que perder, se come unos años en cana, como dirían los muchachos de mi barrio, y después cuando sale hay una retribución. Después aparece lo de fulano que tenía la carpintería, y aparece la familia Caputo subvencionando esta cuestión. Entonces yo no tengo ninguna duda que detrás de la mano del tirador hay otra mano que es la que impulsó al tirador y que se ha tratado de tapar desde cualquier lugar. Yo dije desde el primer día que había realmente una seria responsabilidad, a partir de que se conoció lo de Milman, con respecto al direccionamiento del PRO. Hasta el día de hoy que estamos hablando acá, Patricia Bullrich no ha repudiado el atentado. ¿Y entonces, vos hablabas de una intervención directa de ella? ¿Cuál es la hipótesis que tenés sobre...? Yo la hipótesis que tengo es que estuvo en pleno conocimiento de todo esto que se iba a hacer. ¿Que Bullrich sabía desde antes? Sí, o sea, de hecho lo tenemos con esa digamos, ese informe que pide Milman para averiguar cuánto era la cantidad de custodia que tenía Cristina Fernández. Resulta que después hay un testigo que escucha lo que escucha y resulta que el testigo termina imputado en una causa y no nos amplían la declaración testimonial. Pedimos el secuestro de los teléfonos y no nos lo dan. Entonces, ahora hay un cuadro presuncional lo suficientemente grave como para decir que Bullrich está detrás de un encubrimiento. Debería ser llamado indagatorio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro. Bueno, y eso ya queda en manos de los magistrados que hasta ahora no se han movido demasiado. No, eso queda en manos de la jueza que recusamos, que es Capuchetti, y la que le dio los 40 días de ventaja como para que estas mujeres borraran los teléfonos. La que cobra un sueldo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ni más ni menos. Esa es la segunda recusación. Claro. ¿Y te sorprendió la respuesta de Bullrich? Porque ayer le preguntaron en esta Cámara de Comercio Norteamericana y ella dijo, bullshit. Bueno, a cada cual hace lo que le parece. O sea, no me voy a poner a discutir qué es lo que hace Bullrich. Ahora, el edificio donde borraron los teléfonos no es precisamente el patronato de la infancia, es el edificio de ella.
Así que, y Milman era el segundo de ella en el Ministerio de Seguridad. Sí, era su jefe de campaña también en ese momento. Su jefe de campaña. Entonces, digamos, las manzanas no caen lejos del árbol. Desde que se dio a conocer esta declaración de la testigo, donde relata el proceso de borrado de los teléfonos y demás, algunos periodistas o voceros de ese sector salieron a decir que ya se había recuperado la información que estaba en los teléfonos y que no había absolutamente nada y que esto era parte de una operación. ¿Se recuperó lo que había en esos teléfonos? Sí, hay una parte, bueno, la señorita esta aportó un pendrive, digamos, lo que se recuperó, lo que se dejó de recuperar, ya no lo podemos verificar. O sea, porque eso en su oportunidad se perdió, se tendría que haber hecho en el momento que se tendría que haber hecho. Así que lo pudieran haber manipulado, pudieran haber hecho cualquier cosa. Pero la realidad es, ¿cuál es el propósito de querer borrar los teléfonos? O sea, si yo no tengo absolutamente nada que ver con respecto a un hecho como el que se está investigando, naturalmente, habiendo un juez, separa todo lo que tiene que ver, como se ha hecho en cantidad de causas, todo lo que tiene que ver con la vida privada de las personas, y solamente se coloca sobre la mesa aquellas cuestiones que puedan tener algún tipo de indicio de criminalidad. Bueno, eso no se hizo en su momento, y eso fue autorizado por la jueza. Claro. Entonces, en la segunda presentación de esta señorita que vino el otro día, que se presentó por tercera vez, allí la jueza, en un criterio totalmente opósito, secuestra los teléfonos, pensando claramente de que no íbamos a encontrar nada. Y encontramos que el 28 o 29 de agosto, no me acuerdo exacto las fechas, en la víspera del atentado, una de las personas que está involucrada en esto dice: borren todo. Está el mensaje que dice: borren todo. Borren todo. Entonces, me podrán decir que a lo mejor el borren todo tiene que ver con cuestiones personales o cuestiones políticas que no tienen nada que ver con el tema del atentado. Pero la realidad es que tengo un testigo que dijo lo que dijo y tengo una actitud que es justamente la de encubrir todo lo que de alguna manera era en base a este conocimiento. Después tengo las terminales, las cosas que se dicen previas, las bolsas mortuorias, hay que hablar de los palos encendidos, el apedreo de los autos, en fin, lo que ustedes ya conocen y saben. Milman en fotografías en Plaza de Mayo, alentando toda esta algarada realizada por estos vándalos. En fin, todo un clima de efervescencia que finalmente termina precipitando el intento de matar a Cristina Fernández. Entonces, y a todo esto hay una colaboración explícita de los medios. O sea, yo no me voy a olvidar más del diario Clarín diciendo: la bala que no salió, la sentencia que sí saldrá. Entonces, digamos, lo que hay, para mí, es una opinión absolutamente personal, es la deshumanización de Cristina Fernández de Kirchner, provocada años por años, durante todo el tiempo bancada por los medios hegemónicos, y finalmente naturalizando que sin matarla es una solución, ¿no? A veces no me quiero poner en psicológico, pero me hace acordar mucho a lo que Freud trata en su libro sobre el tema del tabú. Y hay veces que vos necesitas que una figura emblemática desaparezca, y para eso la criminalizás de alguna manera, y después llega un momento que la supresión esté convalidada por la sociedad. Entonces, acá es como que hay una suerte de convalidación a través de los medios, que suprimir a Cristina Fernández de Kirchner como posibilidad política en la República significa de alguna manera un grado de tranquilidad para un sector. Sí. A ver, entonces recapitulamos. Se escucha esta conversación de Milman en el bar diciendo: cuando la maten yo voy a estar en la costa. Después está el mensaje que dice: borren todo. Después una convocatoria a las oficinas. Y Milman efectivamente estaba en la costa ese día. Con Martín Yesa. Después este mensaje que decía: borren todo, que no sabemos bien a qué se refiere, pero cuanto menos es sospechoso. Y después un llamado que les dicen: vengan a las oficinas ubicadas en tal lugar, en tal lado, y después traigan todo. Traigan todo, y después tenemos un abogado que, a partir de la presentación del escrito de esta señorita pidiendo y reclamando prestar declaración ante la Fiscalía, que es otro de los temas que nos ha conmovido y que nosotros nos lleva a pedir la recusación del fiscal, de Rívolo, a pesar de que él no estaba presente porque había pedido una licencia, pero prolonga el llamado de la declaración testimonial para el día 10 de mayo, creo que era el momento que él iba a volver,
Y la testigo, desde que el momento que deja el escrito pidiendo la ampliación, hasta el día siguiente recibe un llamado a la noche y una cantidad de mensajes de la que era su compañera, indicándole no me dejes sola, bla bla, que vas a declarar y qué sé yo. Y después un abogado que se llama Diego, sí, que le deja un mensaje intimidante en el teléfono. O sea, alguien se lo filtró desde el juzgado de que no, de la fiscalía. De la fiscalía, que habían hecho una presentación para ampliar la declaración. Nadie más que la fiscalía conocía ese escrito. Nosotros no lo conocíamos porque el escrito no estaba subido al sistema. O sea, los que tenían que investigar le dijeron a la parte que está siendo investigada, guarda que te van a ampliar la declaración y puede haber problemas y le empiezan a intimidar a esta chica. Este es el planteo. Entonces, frente a esa circunstancia, esta señorita decide concurrir con un abogado y pedir que le tomen la declaración ya. Y para mostrar claramente que no todo el Poder Judicial es igual, estaba la fiscal Mangano, que estaba subrogando en el tema, y frente al hecho del pedido dice instantáneamente que le tomen declaración ya mismo. Y de hecho a nosotros nos llegó la cédula, no quiero macanear, pero alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, citando a la audiencia para las 12. Claro. Y es que o sea que fue instantáneo. Y yo no estaba en otra audiencia, y el que fue Marcos Aldazábal, que es mi compañero en esta causa. Y bueno, nada, todo lo que sucedió es los términos en que se acaba de contar, con un perito que estaba presente 4 horas reventando los teléfonos de ellas 3. O sea, de las 2 mujeres y del teléfono de Milman. Y con esa declaración en calidad de testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. De decir la verdad. Entonces, me parece que por lo menos amerita una investigación. Como sabemos que no la vamos a tener, seguimos acumulando pruebas para que cuando llegue el momento los organismos internacionales vean la calidad de servicio que presta la justicia federal en la República Argentina. Doctor, muchísimas gracias como siempre por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy amables. Un país unido por la radio.